Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva entrega de Pulso Nacional, su revista semanal de noticias. Agradecemos a los que nos siguen a través del canal 36 de BTV y toda la frecuencia de cable a nivel nacional y los que nos siguen también a través de las redes sociales como Pulso Nacional TV. Hoy tendremos una interesante entrevista con el doctor Felipe Vallejos, experto en comunicación estratégica y política. Con él analizaremos la situación política en la República Dominicana. Pero de inmediato vamos a una pausa para regresar con el pulso de las noticias. Agradecemos al doctor Felipe Vallejos, reconocido especialista en comunicación estratégica y política, con una vasta experiencia de consultoría tanto en el país como fuera del país, aceptando nuestra invitación para conversar hoy en Pulso Nacional. Saludo, ¿cómo se siente, Felipe? ¿Todo bien? Muchas gracias por invitarme a su programa. Sí, sí. Eh, Hay tantos temas interesantes que podríamos hablar de la situación política, pero me gustaría iniciar. ¿Cómo tú ves la situación de los partidos, la situación de los candidatos y el panorama político dominicano en esta coyuntura actual? República Dominicana ya es un país que la democracia ha madurado, hemos realizado desde el año, desde el 2000, desde 1966, hemos tenido procesos continuos, con algunos alzas y bajas, pero general, siempre hay un cambio institucional. ¿Cómo tuve la situación frente en los actuales momentos? Bueno, una situación muy diferente si la comparamos con el periodo 2012-2020, Ajá. dado que el presidente Luis Abinader, la misma noche de las elecciones, pues además de celebrar su victoria, sentenció de inmediato las expectativas que pudieran haber, naturalmente, de que buscaría una reforma constitucional para habilitarse una vez más. Ajá. Él dijo que no iba a repetir y de inmediato desató una, vamos a decir, la pre-campaña dentro del PRM. Usted se pudo dar cuenta si revisa la prensa de esos días, la semana siguiente a las elecciones de mayo, comenzaron a circular encuestas de intención de voto de precandidatos y pareciera que el PRM trató de frenarlo, primero con una reunión en Palacio con los presidenciables, luego con el anuncio del presidente del partido oficial, José Ignacio Paliza, de que en enero habrían medidas contundentes para frenar la precampaña. No fue posible. Y en la rendición de cuentas, la noticia, además de la rendición de cuentas del presidente Abinader, la noticia fue la fuerza congresual que mostraron los distintos precandidatos, llegando acompañados de sus respectivos legisladores, Wellington Arnaud, David Collado, Carolina Mejía. Es decir, no hay manera humana posible de frenar la precampaña y este periodo de gobierno estará marcado por la propia gestión de gobierno del presidente Luis Abinader, lo que pueda dejar de legado, a su vez, de la propia precampaña dentro del oficialismo, que sin lugar a dudas tiene la primera opción de retener el poder. Vallejo, esa campaña de destiempo que se realiza apenas iniciando El nuevo el periodo. gobierno del presidente Luis Abinader, su segundo mandato y su último, eh, por su disposición. Esa campaña de destiempo, ¿qué tanto afecta al gobierno y a la ejecutoria del presidente de la República? Lo afecta, Digo, de luego, y con ello el partido que lo sustenta, claro, revolucionario moderno. lo afecta sobremanera, Mm. porque conforme avance el tiempo, el presidente Luis Abinader, que ya está inhabilitado para el siguiente periodo, va perdiendo poder de manera natural. No es que el presidente Abinader está haciendo nada especial, es que cada día que pasa se Es un acerca el desgaste normal del normal. gobierno. Ahora, ese desgaste normal se ha exacerbado, dado que la precampaña ha comenzado, porque el presidente Danilo Medina estaba inhabilitado a partir del día que se religió en el 2016, pero él, hábilmente en términos políticos, mantuvo la expectativa hasta mediados del año 2019 cuando da ese famoso discurso de sangre nueva.
Entonces el presidente Luis Abinader se ahorró todo ese desgaste, pero desató una tormenta política. Por un lado, bien, porque acabó con esa ansiedad natural Claro, de el presidente se va a atrever, va a sí, reformar la Constitución, otra pero vez. por el otro, entonces desató esa tormenta política a lo interno del PRM, que conforme avance el tiempo, la precampaña se irá acelerando, las tensiones se irán aumentando. Es la tensión propia de la disputa por el poder. Ahora bien, ¿qué es lo que el PRM y el presidente no pueden permitir? Que esas disputas, esa tensión, lacere la unidad del partido, porque la unidad del oficialismo está la clave para retener el poder. Pero esa situación no se presenta solamente en el PRM, también se presenta en otros partidos. En el caso de la Fuerza del Pueblo se ha promovido o se ha desatado una guerra entre la figura del líder principal de ese partido, Leonel Fernández, y su hijo, a que algunos dirigentes lo están proyectando como el sucesor, tratándose de una herencia particular. ¿Cómo tú ves esa situación que se da en la Fuerza del Pueblo y cuál es la situación, el panorama entonces al otro partido de oposición importante, que es el PLD, que ya tiene precandidato? Ahí por ahí anda Francisco Javier haciendo campaña abiertamente. En el caso de la Fuerza del Pueblo, yo creo que está bastante claro si fuera mañana o el próximo domingo las elecciones, Leonel Fernández sería el candidato. Por razones naturales, Ujú. porque fue el último candidato y sacó un muy decente 28-29%. Hay personas que están hablando de la figura de Omar Fernández, que tiene un presente y un futuro extraordinario. Ahora, la pregunta es, ¿ese futuro extraordinario está en mayo del 2028 como candidato presidencial o es una de las oportunidades más importantes que tendrá, por no decir la última más importante de Leonel Fernández? Esa es la gran pregunta que el partido se debe hacer, pero vamos a decir, los poderes fácticos Ujú. de la fuerza del pueblo siguen estando apostando sus fichas al candidato Leonel Fernández, y Omar Fernández, es senador, es un político con mucho futuro, pero primero que todo es hijo. Y el hijo ha manifestado públicamente que si tuviera que elegir algo el día de mañana, cumplir algún anhelo, sería ver a su padre presidente de la Pero República. muchos de sus seguidores no lo entienden así, lo siguen promoviendo Eso es normal. como una Yo pienso opción. que Incluso en esta semana se ha acrecentado esa campaña. Me sorprendió mucho ver en la prensa nacional, por ejemplo, el director de un periódico acompañando al senador Omar Fernández con un titular a lo largo de ese periódico importante, señalando que resolvió un problema de agua en una comunidad, porque donó una bomba y que hace 25, entonces lo presenta como un gran Y vi también más adelante juntas de vecinos piden a Omar Fernández que intervenga para resolver problemas ujú. comunitarios. O sea, detrás de eso hay la mano invisible que está impulsando eso. Entonces, Sí, normal. eso realmente debe de preocupar, ¿no? A lo interno. No sé. No sé si preocuparlo. Hablábamos fuera de Eh, cámara eh, que toda crisis lleva oportunidad. sí, no, claro, una oportunidad, claro. Yo creo que Omar Fernández tiene que hacer lo que está haciendo, que es seguir creciendo políticamente, independiente o no de que ese capital político lo vaya a invertir para reelegirse como senador, para aspirar a la alcaldía, para volver a la Cámara de Diputados o aspirar a la presidencia de la República. Él debe seguir haciendo lo que está haciendo porque el político nació para llegar al poder y retener el poder No, que claro. tiene. Por ende, en algún momento ese capital político lo va a, usando una palabra de Leonel Fernández en el año 2010, lo va a endosar a Entonces, la fuerza del pueblo. Yo endoso estos votos al PLD, dijo Leonel Fernández en el 2010. Es lo que tiene que hacer Omar Fernández. El día de mañana uno nunca sabe. Los planetas se pueden alinear. Si no, pregúntale a Leonel Fernández en el 96. Él jamás pensó que en esos años iba a ser candidato presidencial tan rápido. Y de repente se vio en la encrucijada de verse, o sea, se vio en el escenario donde Joaquín Balaguer y Juan Bosch le levantaron el brazo y se convirtió en el presidente. Y además, inesperado presidente, porque todo el mundo pensaba aquí que Peña Gómez iba a ser. sí. Mira, Felipe, visto ese panorama que tú describes, eh, tanto de la oposición, aunque en relación a la oposición y lo que pasa en el partido de gobierno es totalmente diferente, Osvaldo. Una cosa es la oposición, tiene todos sus derechos, y tiene todas las facilidades. El partido de gobierno y el gobierno en sí tiene una situación sumamente diferente. Pero bien, visto esta situación, este panorama que yo considero a destiempo de todo este asunto político, ¿no? De aspiraciones presidenciales, ¿qué tan
afecta en estos momentos al partido de gobierno, por un lado, y lo que se ha visto de los partidos de oposición? Sobre todas las cosas, estamos hablando del Partido de la Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo, o la Fuerza del Pueblo y el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Qué tanto afecta? Bueno, esa tensión es propia de Sí, una democracia o sí, sistema de claro. partidos. Aquí quedó claro que hay dos partidos. Hay un partido oficialista que es importante, luego el principal partido de oposición y un partido que conserva las siglas y conserva una estructura, Pero, vamos a decir, aceptable, que es el caso del PLD. por un desgaste, ¿no? Extraordinario. El principal partido se redujo un 10%. O sea, Claro, pero eso no es raro, dado que, y si no, pregúntele al PRD, sí, que casi alcanza el poder en el año 2012 y hoy es un partido que está prácticamente perdiendo hasta el reconocimiento jurídico. Entonces, ese es el vaivén y por eso es que en esta era podemos hablar de que el poder es tan efímero, es tan esquivo, ¿no? Que llega y se va con la misma rapidez. Y en el caso del PLD tiene una situación, una encrucijada ahí, porque se ve la necesidad de mantener a sus militantes expectantes de la posibilidad real de retornar al poder, saben que de la mano de los precandidatos que hoy el PLD cuenta, y no porque no tengan la capacidad, sino porque el presente del partido no puede ser más adverso, y por eso están obligados a buscar una alianza. Ellos hablan de que no hay que hablar de alianza, sino que el PLD va a dictar los términos de esa alianza. Me parece es muy difícil, pretencioso. me sorprendería mucho que el PLD dictara los términos de una posible alianza electoral y esperemos, por el bien de la oposición, que aprendan de los errores de esa alianza rara, la alianza rara que dijo Sí. Danilo Medina el año pasado, el antepasado, donde dijo, esto es una alianza rara. Bueno, imagínese usted cuáles eran las posibilidades de la oposición en el 24 si las cabezas no se ponían de acuerdo. Claro. Aquí lo que tiene que pasar es, si la oposición tiene la voluntad verdadera de despojar del poder al PRM, es hacer, es hacer lo que tienen que hacer Un hasta frente aunque les opositor. duela. Eso implica elegir candidatos que, aunque no son de su simpatía o son viejos adversarios políticos, son las personas con las reales posibilidades de alcanzar el poder. ¿Estará el PLD en condiciones de apoyar a Leonel Fernández como candidato presidencial si los números le dan en el 2028? Esa es la gran pregunta. Bueno, eh, yo creo que es interesante que se analice ese panorama, pero vamos a una pausa y regresamos para continuar sobre este tema. Durante tu estadía en la República Dominicana y tu ejercicio profesional, has acumulado una gran experiencia en el manejo de la comunicación estratégica. Me gustaría de conocer tu punto de vista sobre la comunicación estratégica que utiliza el gobierno dominicano. ¿Qué herramientas digitales tú crees que pueden estar siendo subutilizadas o cuáles podrían utilizarse para ampliar la gestión del gobierno? Porque siempre se ha señalado que la comunicación es una de las gran fallas de esta administración. Bueno, la estadía mía iba a ser corta, pensé yo, y tengo 18 años en República Dominicana. Con respecto a la comunicación del gobierno, yo creo que lo decía un gran profesor y estratega argentino, Mario Riorda. Ha Ujú. venido muchas veces a República Sí, 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 Dominicana. yo lo Y sé. él dice que no hay gobierno bueno que comunique mal, ni hay gobierno malo que comunique bien. Yo creo que el gobierno ha podido comunicar bien lo que ha podido hacer bien, pero también ha tenido sus falencias en ese sentido. Sí. Y yo creo que parte del hecho de que es una comunicación, digamos, que se accidenta en sí misma, que no permite en términos generales que una noticia pueda correr de la manera más eficiente posible. Le doy un ejemplo. Si el presidente Luis Abinader anuncia en la mañana un gran logro de la visita, o el gobierno anuncia la visita de un ex tenista, hoy empresario, Rafael Nadal, Así. mundialmente conocido, Sí, sí, sí. que trae su dinero y trae la inversión de españoles e inaugura un nuevo hotel en Punta Cana, eso es una cosa para comunicarla durante muchos Claro, días. sí, sí. Pero lamentablemente a veces nos encontramos con los inesperados, que no es responsabilidad del gobierno. Es el caso de la ciudadana de la India Sí, que está hoy sí, desaparecida, sí. que afecta, bueno, primero es una situación humanitaria muy lamentable, pero en términos generales y a términos a largo plazo,
afecta y compromete la imagen del país con el tema del turismo. Y Entonces, desplaza la importancia de la otra. ya nadie habla de Rafael Nadal ni del hotel que Y se de la inauguró, inversión, sí, sí. millones de dólares invertidos para crear mucho empleo. Estamos hablando de esta Del tragedia. incidente, Entonces, sí. hay situaciones donde lamentablemente hay que reaccionar. Yo pensaría que si pudiera recomendarle algo al gobierno sería reaccionar o accionar con mayor agilidad ante las situaciones de crisis. En una crisis, lo más importante es qué Reacción hacer inmediata. inmediatamente y no esperar que pase el tiempo, porque si no, obviamente el daño va a ser aún mayor. ¿Qué? Porque se crean expectativas, especulaciones. Y el Y silencio hay una es... característica muy puntual, y es que el presidente Abinader asume su propia vocería. Eso, no sé si eso es bien o mal. Él es el que expone los logros de su administración todos los lunes con la prensa. Él es que se presenta y da las informaciones. Entonces, aparentemente la estructura de comunicación no está lo suficientemente articulada como para adelantar ese esfuerzo. ¿Es correcto o no es correcto que el presidente sea su propio vocero? Yo creo que Se expone mucho. se expone, pero calculadamente, en el sentido de que tiene dos explicaciones para mí. Una es que siempre el presidente de turno quiere distinguirse o desmarcarse de su antecesor. Sí, sí, claro. Yo puedo contar con los dedos de una mano las veces que Danilo Medina le habló al país. Habló más veces en pandemia que todas las otras veces que habló durante 8 años. Eso es un presidente que guardaba mucho silencio, que dejaba que el gobierno hablara. El presidente Luis Abinader es al revés. Él es el principal vocero de su gobierno. Y la estructura del gobierno a nivel comunicacional está diseñada para que todo esté centralizado en la figura del presidente de la República. ¿Y qué papel han jugado entonces las redes sociales en el aspecto de potenciar la política del gobierno, las buenas acciones del gobierno? Y desde luego, lo que la población en otros aspectos entiende, o la oposición entiende, que es la mala gestión de gobierno. Las redes sociales virtuales son hoy un brazo más que complementa lo que conocemos como los medios tradicionales, televisión, radio, prensa. Ninguno se ha extinguido, prensa escrita, ninguno se ha extinguido realmente. Yo pensaba o muchos pensábamos que la prensa escrita se iba a extinguir. Pero se ha reducido. Se ha reducido, Ha pero cerrado muchos medios en todo el mundo. vamos a decir Muchos que periódicos se redujo, pero yo no creo que desaparezca, sino que va a evolucionar. No, claro. Porque hoy pasa, ya todo es mucho más digital y demás, pero no es que va a desaparecer esa rama de la comunicación y de la prensa. Entonces, en ese marco, las redes sociales son digamos, otro foco de atención para cualquier gestión de gobierno. Pero cuidado con hacer de las redes sociales el único foco de atención Claro, de tu gobierno claro. en vista de la inmediatez, Sí. en vista de que me vea expuesto por algún mensaje de alguna persona que está en redes sociales e inmediatamente sienta la presión de yo responder, porque la comunicación pasó de esa verticalidad de, A una de la agenda que manejan los medios tradicionales a esa horizontalidad horizontalidad. que es en la inmediatez de la respuesta, es la naturaleza propia de la comunicación actual, pero cuidado con hacer de eso una costumbre, porque si no te verás obligado a pasarte la vida respondiendo cada Sí, porque hay una cuestionamiento. movilidad muy rápida de la Correcto. información. Hay que Tú discriminar. quieres una información ahora, a los 2 minutos ya sube. Yo le diría a la oposición y al gobierno que elijan sus batallas. Claro. Porque si se llevan de la agenda que le plantea Claro. ese ejército de tuiteros, va a ser insostenible. A propósito de elegir sus batallas, en esta semana el presidente Abinader y el expresidente Leonel Fernández han tenido un careo, quien dice quién es el que más conoce, y es un desafío. El que más ha hecho. El que más ha hecho, incluso ha utilizado la ciudad de Santiago como un ejemplo. Y entonces hay algunos analistas que consideran que el presidente Abinader no debió escoger a Leonel Fernández como su contrincante en los actuales momentos, o quizá hay otros que dicen que sí, una forma de debilitarlo y debilitar al PLD y crear las condiciones para que no pueda integrarse un frente opositor. Entonces, el presidente Fernández dice que invita a un desayuno o un almuerzo al presidente Abinader en Santiago. Él dice, sí, vamos a hacerlo, pero vamos a Pedernales para hablar. Entonces, cada quien, ¿cómo tú ves esa situación? Les garantizo que no van a almorzar a ningún lado.
Yo creo que no hay manera posible. Cuando uno hace de- mucho rodeo es que no se va a concretar. A mí me parece una Pero un jugada ejercicio interesante del muy hábil. del Me parece- presidente, ¿no? ¿Verdad? Porque neutraliza. Yo creo que faltando 3 años y que, Además, el presidente no es candidato presidencial ni Pero lo es- va a hacer. Precisamente, pero tiene la responsabilidad de mantener Pero, el buen pero funcionamiento de bien, su gobierno lógico. y de su partido. yo creo que Garantía. una jugada hábil, me parece a mí, faltando 3 años y 10 meses, yo no pienso que haya elegido a Leonel Fernández como el rival del PRM para las elecciones de 28. Tal. Eso va a ser tarea de la oposición. Pero sí generó una situación entre el PLD y la Fuerza del Pueblo. Hoy, el PLD y la Fuerza del Pueblo se están tirando entre ellos. Sí, se están tirando. Entonces, en lugar de reencontrarse, se están alejando aún más, porque en la división impidiendo el frente opositor y manteniendo la unidad del Partido Revolucionario Moderno, aquí aquí puede haber un mal gobierno a ojos de la opinión pública. El actual gobierno puede ser malo a los ojos de la opinión pública. La ciudadanía podrá decir que es bueno o malo. Y yo les garantizo que en condiciones actuales donde el Partido Revolucionario Moderno se mantenga unido, elija un candidato y lo apoyen de manera monolítica e impidan que Danilo Medina le levante el brazo a Leonel Fernández en el año 2027 o el 2028 para las elecciones de ese año, entonces el candidato del PRM tendrá la primera opción de ganar las elecciones. Bueno, en el PRM hay muchos precandidatos, algunos con un perfil bastante aceptado. De todos los precandidatos, de los que más tiene un mejor posicionamiento, se habla de David Collado, se habla de Yayo San Lobatón, se habla de Carolina Mejía, Wilton Arnó, entre otros. Desde su punto de vista, ¿cuál de esos precandidatos cree usted que tiene las mejores condiciones y podría generarse un apoyo directo del presidente Abinader? Por supuesto que no va a ocurrir ahora, pero que se alinea con los propósitos y objetivos del gobierno. Yo no veo a ningún precandidato del PRM hoy con mayores posibilidades o que suene más o que marque las encuestas, que esté tan distante de la visión de gobierno del presidente Luis Abinader, lo cual le daría un principio de tranquilidad al actual presidente de que pase lo que pase aquí hay que apoyar al candidato de manera tal de que haya una continuidad y sobre todo salir en tranquilidad. Si no, vaya y pregúntele a Leonel Fernández cuando salió del poder en el 12. Tuvo de todos menos tranquilidad. Entonces, yo creo que en ese sentido está todo, digamos, encaminado en esa dirección. Sin embargo, hay precandidatos y precandidatos. Yo creo que aquí hay 3 o 4 y hasta 2, si podemos discriminar hoy, según las encuestas, ¿no? Porque a mí se me ocurrió, porque yo tengo simpatía particular. Según las distintas encuestas que uno recoge en la prensa, hay 4 que han sonado más. Wellington Arnott, Carolina Mejía, David Collado y Yayo Sanz Lobatón. Ahora, de esos 4, los que más marcan son David Collado y Carolina Mejía. Y de esos 2, el que más marca una distancia bastante razonable es David Collado. Vamos a una pausa para continuar con esta interesante conversación con Felipe Vallejos. Bueno, de pasar de la política directo, vamos a entrar ahora a los retos que tiene la República Dominicana, sobre todas las cosas, con esto de la gran migración que tiene este país y donde el gobierno ha destinado cantidades enormes de recursos en el área de salud, en el área económica para hacer frente a esta migración, La creciente migración. que afecta a la República Dominicana, sobre todas las cosas de los vecinos. Estamos diciendo entonces, Felipe, de los haitianos que de manera ilegal se cruzan el territorio, algo así como los nicaragüenses con los costarricenses. ¿Cómo tú ves la situación de la República Dominicana en estos momentos, partiendo
todo este problema que hay a nivel internacional. ¿Y qué política y qué estrategia de comunicación política sería importante para aplicar en ese caso? Yo creo que aquí va, lamentablemente va más allá de un tema de comunicación. Sí. Este es para mí el tema de la presión migratoria irregular, porque todo país se alimenta de fuerzas Irregular. migratorias regulares, vienen talentos de afuera, y así como también otros países se alimentan del talento dominicano. Muchas universidades, hay dominicanos muy destacados en Europa y en Estados Unidos. Pero el tema de la migración irregular, sobre todo de Haití, por una necesidad humanitaria, se entiende las Sí, razones. sí, sí. No hay sistema de salud, no hay seguridad ciudadana. El país es un estado fallido. Haití es un estado fallido. Obviamente que una persona va a tratar de emigrar hacia a otro lugar mejor por un tema de supervivencia. Pero desde el punto de vista de los intereses dominicanos, Haití y su situación actual no es nada contra el ciudadano haitiano, es con respecto a la realidad del Estado haitiano. Y la realidad del Estado haitiano representa hoy para la República Dominicana su principal amenaza para su seguridad nacional. Sí. Y en vista de eso, la principal prioridad de las relaciones exteriores de República Dominicana deben estar concentradas en un solo punto, Ajá. en que los recursos, de los pocos o muchos recursos que provengan de la comunidad internacional hacia Haití, se inviertan de manera efectiva en resolver aquellas necesidades que el haitiano busca en República Dominicana. Esto es empleo, alimentación, salud, educación. Con la adecuada inversión en ese sentido y el retorno, como sea, de la estabilidad política, va a tener un efecto consecuente a República Dominicana de beneficios. Es decir, en la estabilidad y el desarrollo de de Haití va a repercutir positivamente en la República Dominicana. Esa es la solución ideal. Ahora, en palabras es muy bonito decirlo, otra cosa es hacerlo. Y otra cosa mucho más difícil es convencer a la comunidad internacional de que tiene que ponerse. Ese es el gran obstáculo, o sea que la comunidad internacional no ha asumido ese compromiso, a pesar de que el presidente Abinader, y hay que reconocérselo, ha aprovechado todas las oportunidades que tiene en escenarios internacionales para exponer a grandes rasgos la situación que vive el país y que vive Haití y cómo nos está afectando. Y ha sido reiterativo en que la República Dominicana no puede asumir el problema haitiano. Correcto. Entonces, ¿qué debería hacerse entonces en cuanto a la comunidad internacional? Ahora Sí. se cogió un nuevo secretario general de la Organización de Estados Americanos, que es un antillano, que puede identificarse y conocer más de cerca la situación de Haití, pero el desprestigio que tiene la OEA no creo que tenga mucha Porque sobre capacidad. todas las cosas, Osvaldo, ese secretario general de la OEA era un enemigo de la República Dominicana. O lo es, porque él no ha muerto. Es un enemigo de la República Dominicana. Y lo demostró sus acciones. Yo pienso que hay que prestar atención a ese caso, pero me parece más que hay que trabajar de cerca con el secretario de Estado de Estados Unidos, Sí, que si se recuerdan, en agosto o julio del año pasado escribió un artículo para la prensa nacional diciendo que República Dominicana no tenía por qué tener que absorber el problema de la inmigración irregular de Haití. Lo reiteró en su visita es su visita oficial al a presidente. República Dominicana frente al presidente de la República en Palacio Nacional. Yo creo que tenemos un aliado en la Casa Blanca, un halcón, el principal halcón de la política exterior de Estados Unidos, está consciente de la situación haitiana y esa debe ser nuestra carta a jugar para de alguna manera comenzar a cimentar el camino, que será un camino largo y tortuoso para la solución haitiana, que hay que reiterarle a la comunidad internacional que el problema haitiano no tiene solución dominicana. Así mismo, ya para finalizar, no queremos desaprovechar tu presencia aquí en Pulso Nacional. Me gustaría que nos hiciera un resumen bien breve de cómo tú ves esta situación de guerra comercial que ha desatado Estados Unidos con las actuaciones del presidente Trump y la situación que se ha creado, el impacto que ha tenido no solo con los países de Europa, sino con vecinos como México y Canadá. En 4 palabras se lo puedo decir, Sí, si sí, quiere de brevedad. sí, Un sí. nuevo orden mundial se está gestando. No teníamos una situación así desde hace 80 años, desde la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Se funda las Naciones Unidas y se establecen dos superpotencias, la Unión Soviética y Estados Unidos. Y luego con la caída del muro de Berlín cae la Unión Soviética y entonces queda una única superpotencia. Hoy estamos hablando de un mundo multipolar, Multipolar. pero muy sui generis el mundo multipolar. Estados Unidos está enemistado con México y Canadá, por lo menos comercialmente, enfrentado comercialmente Pero con han sido aliados tradicionales de ellos. por eso le digo que es Sus sui acuerdos. generis, o sea, enfrentado comercialmente con sus dos vecinos, que son dos gigantes, ¿eh?
enemistado con China, Con China. distanciado, Ese sí es su competencia. distanciado de Europa, Sí, sí. amigo personal De de los Rusia. rusos, se lleva bien con Corea del Norte, hay que recordar el primer Sí. periodo de Trump, Sí, sí. y encima de todo, hostil a quien le ha entregado todo su apoyo militar y de inteligencia, que es Ucrania. Es decir, patas para arriba, vamos a ver cómo queda el nuevo orden mundial. Bueno, agradecemos sobremanera la presencia de Felipe Vallejos y su participación con nosotros aquí en Pulso Nacional. Y realmente la invitación queda abierta, Muchas Felipe. gracias. Me gustaría que tú volvieras para seguir profundizando sobre estos temas Con tan, gusto. tan interesantes. Amigo, vamos a una pausa porque hay mucho más en Pulso Nacional. Señor Cárdenas, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? Yo muy bien, excelente. Bueno, esta semana ha habido muchas informaciones interesantes, algunas de mucho impacto desde el punto de vista político, eh, que debemos de analizarla. Hay algunos partidos, hay algunos políticos tradicionales que quieren justificar su actuación en su gobierno. El presidente Leonel Fernández, el expresidente Leonel Fernández y el presidente Abinader han iniciado un debate de quién ha hecho más obra o cuál ha sido más importante, mientras en los últimos días hemos visto con mucha extrañeza el comportamiento de un amigo suyo, el expresidente Danilo Medina, que ha tratado de justificar muchos de los errores y de los actos de corrupción que obligó, que determinaron la derrota aplastante electoral y la extinción prácticamente de ese partido, alegando que los enfrentamientos y las acusaciones contra sus familiares, ellos han sido víctimas El que gran, son el hermanos gran amigo mío de Danilo Medina. era Jacobo Masluta Jacob, Casar. sí, sí. Un político fuera de serie. Jacobo De Masluta ese fue yo un puedo tipo- hablar, el gran amigo. Después no puedo hablar de él, de los porque de demás. eso yo iba a su casa. De Jacobo. Jacobo era una persona muy sencilla, tenía una personalidad muy sencilla Extraordinario. y una persona muy talentosa, ¿eh? Un excelente, un excelente político. Lamentable que no pudo hacer Puedo llegar, no lo dejaron no lo llegar. dejaron llegar. No lo dejaron por la Apenas rebatilla gobernó 43 interna días. en el Partido Revolucionario Dominicano. Y lo que le hizo Salvador Jorge Blanco para evitar de que él fuera el presidente de la República. Prefirió que volviera Balaguer. Sí, así fue. Y entonces mira las consecuencias. 1986. Y después entonces, Mira las al poco, consecuencias. él preso. Así es la vida. Bueno, Bueno, pero usted habla de, vi ahí su amigo, ese sí es su amigo, porque usted ha estado con él, con Danilo Medina, dice que ha sido víctima, su familia, refiriéndose al caso de su hermano. de sus hermanos. Sí, y quien está preso por Lo de Falco en contra del Estado. por toda la diablura que se hizo en el gobierno que él dirigió y que él en una oportunidad le dijo a la prensa que él no tenía conocimiento de nada. ¿De cuál corrupción usted está hablando? O sea, que él no tenía conocimiento de corrupción en su gobierno. Y no es todo lo que el Ministerio Público ha hecho de lo que ocurrió en esos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Estoy hablando en esos gobiernos
del Partido de la Liberación Dominicana. Gobernó 20 años el PLD. En esos gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, Danilo Medina no puede hablar. Si él fuera otro, se hubiera retirado desde el Palacio Nacional a su casa y no hablar más. Porque la verdad es que Danilo Medina, él como ejecutor de un gobierno, está comprometido y llevó a su partido al descalabro. Entonces, las investigaciones están ahí, los tribunales. Los expedientes de más de 12.000 páginas. Los tribunales, fue tanta la diablura que se hicieron en este país, desde salud pública, la electricidad, las construcciones. Las EDES. Mire, eso no tiene madre lo que se hizo. Y la cantidad de personas que se hizo millonario con los recursos del Estado. Entonces, Danilo, que no hable, que se quede callado. Su jefe de más, su general jefe de seguridad. Es más, debiera él, digo yo, debiera él, y que debió ser, dejarle el partido a esos jóvenes. No, pero no va, no va a renunciar a su liderazgo, bueno, y al control de su partido. Bueno, para negociar. Sí, no, eso igual pasa con la Fuerza del Pueblo. La Fuerza del Pueblo es un partido construido para Leonel Fernández. ¿Tú crees que Leonel le va a dejar que otro esté ahí? No, eso es un dicho de él. Sí, pero ahí en el caso de Leonel Fernández, ahí hay sectores que están promoviendo a su hijo. Sí. Hay grupos. Por ahí, e inclusive director de periódico que está promoviendo la candidatura de ese muchacho a destiempo. Eso le puede hacer daño. Eso puede ser un boomerang. Sí. Porque un senador no tiene que ir a donar que una planta de agua y decir, ay, gracias fulano, se resolvió un problema. ¿Y cuántos senadores, y cuántos diputados, y cuántas personas, empresarios del país, han donado transformadores, han construido tramos carreteros en el país y ellos lo han expresado? No. Entonces no. Bueno, es una forma de hacer política también, pero una forma de un populismo. Ese es el interés. Un populismo es realmente barato. Y un grupo que quiere aupar a ese muchacho haciéndole daño. Sí, al final le puede hacer daño. Haciéndole daño. Le dice, bueno, está construyendo un capital político, pero ¿hasta qué punto puede ser que haga su gestión viable? Eso puede ser viable. Déjenlo que haga su gestión. Claro. Que transite por su propio camino, ¿no es verdad? En el Senado de la República. Que hay mucho que hacer, hay mucho que hacer. Que su deber es legislar. Y presentar proyectos en beneficio del país. Su deber es legislar en favor de la República Dominicana. Sí. Mira, hay un aspecto importante que yo me gustaría destacar también, Cálida, que ha ocurrido, y es el papel que está desempeñando en el país el Instituto de Formación Técnica Profesional Infotek. Infotek toda la semana, todos los días sorprende al país con nuevos programas, con nuevas capacitaciones, con nuevas alianzas. Realmente es algo que en el futuro se podría apreciar con detenimiento. Esa gran transformación, esa gran revolución en cuanto a la formación técnica o profesional emprendido por el Infotek. Yo creo que una de las banderas más importantes que puede exhibir el presidente Luis Abinader como parte de su exitosa gestión gubernativa es la transformación y el aporte que ha hecho Infotek
a la formación técnico-profesional en el país, la diversificación de oportunidades, la creación de recursos y talentos humanos para enfrentar el desafío que demanda el país acorde con los tiempos que vivimos. Infotec está fuera de serie. Es la palabra que se me ocurre decir. Bueno, pero lamentablemente, mira, se nos agotó el tiempo. el tiempo es un verdugo. Y nosotros, amigos, esperamos que usted continúe la próxima semana con Pulso Nacional.